Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno, sin duda alguna, para Estados Unidos, la guerra siria se ha convertido en un verdadero desastre. La política de Estados Unidos, o la política exterior de Estados Unidos, se ha convertido en un verdadero desastre y está llevando a Estados Unidos a la desesperación. Sí, se incrementan las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Se incrementan las tensiones entre la Organización del Atlántico Norte y el mismo Rusia. La razón es que los grupos terroristas o el terrorismo en Irak y en el mismo Siria empieza a colapsar. Es así de simple. Pero vayamos a algunos de los hechos y noticias más importantes. Estados Unidos, su servidor, les advirtió en diferentes videos que Estados Unidos tenía una guerra perdida en Siria y que sería Siria precisamente quien iniciara o le diera el golpe a Estados Unidos para que su influencia alrededor del mundo empezara a colapsar. Y debido a esta guerra en contra de Siria, y debido precisamente a que los grupos terroristas empiezan a colapsar en Mosul, Irak, así también como en Raqqa, Siria, el último bastión del grupo terrorista islámico de Irak en Siria, obviamente Estados Unidos empieza a perder por todos lados. Y no importa lo que haga, su destino está escrito y es la derrota y enviar sus aliados, antes aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, a los brazos de Rusia. Así están las cosas. Pero para aquellos que no lo creen, vayamos a algunos de los hechos y noticias más importantes. Este pasado 28 de mayo, el ejército, o digamos, sí, el ejército aeroespacial de Rusia en territorio sirio detuvo a 90 vehículos que salían de la ciudad de Al-Raqqa, precisamente el bastión de ISIS, hacia Palmira, la ciudad que fue liberada hace unas semanas atrás, y fueron destruidos esos vehículos que habían salido de Raqqa. Rusia mantiene un cerco total en Raqqa, el último bastión precisamente de los grupos terroristas. Este pasado 31 de mayo, nuevamente, grupos terroristas quieren salir de Al-Raqqa o de Raqqa, la ciudad del noreste de Siria, para nuevamente tratar de distribuirse en las diferentes regiones, y nuevamente son detenidos por el ejército aeroespacial precisamente de Rusia, destruyendo a 39 vehículos con armas, así también con todo tipo de ametralladoras, y eliminando y matando a más de 80 terroristas. 31 de mayo. Rusia mantiene un cerco total en contra de Raqqa. Les advirtió su servidor que los kurdos sirios, los kurdos del territorio sirio, cuando eran aliados de Rusia, del mismo Siria, del mismo Irán, del ejército, digamos, del grupo de liberación libanés o Hezbollah, del grupo de resistencia libanés Hezbollah, les dije que tendría un futuro, pero alineándose con Estados Unidos se convertiría en carne de cañón, que también se encuentran en Raqqa. Y aquí está lo interesante: Estados Unidos, utilizando a los kurdos, quería, supuestamente, los kurdos eran los que mantenían o podrían ganar la lucha en contra del terrorismo, un terrorismo que sigue siendo apoyado, financiado, entrenado por los mismos gobiernos que dicen estar luchando en contra del terrorismo: Estados Unidos, Saudi Arabia, Israel, Jordania, la Liga Árabe, la Organización del Atlántico Norte, y todos aquellos que dicen, por un lado, estar luchando en contra del terrorismo, y por otro lado, estarlo apoyando en su lucha por tratar de mantener y someter a las últimas naciones, o a las naciones antes aliadas y que poco a poco se despegan de Estados Unidos, volverlas a reconquistar, como es, por ejemplo, Irak, el mismo Libia y Siria, que querían destruir al señor Bashar al-Assad, y luego con un gobierno títere, apoderarse de la riqueza de esa nación. Pero no solamente es Raqqa el último bastión, sino que Estados Unidos, utilizando a los kurdos, quería dividir a Siria para beneficios de Israel, y con esto quedarse como Al-Raqqa, o Raqqa es la ciudad más importante en el noreste de Siria. Obviamente a Estados Unidos le convenía que los kurdos se quedaran con esa región, dividía Siria y al mismo tiempo se quedaba con la riqueza, porque allí se encuentran los principales yacimientos de petróleo de Siria y los pozos petroleros. Estados Unidos quería quedarse con la riqueza de Siria al dividir a Siria. Pero aquí viene lo interesante:
No solamente Rusia mantiene un cerco ya en Raqqa y no permite la salida de los grupos terroristas. Turquía, este pasado 31 de mayo, el señor Tayyip Erdogan, molesto con el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que es un aliado de Estados Unidos y supuestamente un miembro de la Organización del Atlántico Norte, a mediados de mayo, a la señora Angela Merkel no le tiene confianza al señor Tayyip Erdogan, y el mismo Tayyip Erdogan le dijo a la señora Angela Merkel que era bienvenida para que retire todas sus tropas, precisamente, o sus tropas de la base militar Incirlik que posee la Organización del Atlántico Norte en Turquía. Por lo tanto, aquí también Turquía se divide o se aleja de la Organización del Atlántico Norte, y su servidor les dijo en diferentes videos que la única opción que tenía realmente Turquía era ir al lado de Rusia. ¿Y qué está pasando? Este pasado, como les digo, 31 de mayo, el gobierno de Turquía está molesto con el envío de 100 camiones de armas, municiones, rifles, ametralladoras, misiles antitanque y todo tipo de armas para los grupos o para los kurdos de territorio sirio, por lo que molestó al señor Tayyip Erdogan, y este se prepara para una intervención. Y yo le he dicho, no a favor de Rusia, no a favor de Irán, no a favor del ejército sirio, sino porque en la guerra que va a entrar precisamente en los próximos días o horas allá en Siria, Turquía, es para ir en contra de los kurdos, porque representan la peor amenaza para su territorio, como los kurdos, y lo aseguró de esta manera el señor Tayyip Erdogan, que el envío de las armas precisamente por parte del gobierno de Estados Unidos a los kurdos sirios representa una amenaza porque caerán en las manos del Partido del Trabajo kurdo del territorio de Turquía. Por lo tanto, representan una amenaza. No estoy diciendo, yo siempre he dicho que el señor Tayyip Erdogan es un perfecto títere, o simple y sencillamente como una prostituta se va con el que más le convenga. Pero al final de cuentas dije yo que lo que más le iba a convenir sería, sí, el mismo Rusia. Y ha asegurado precisamente que Estados Unidos con esto también, con el envío de las armas a los kurdos, no pone en peligro la integridad territorial del mismo Siria, algo que no le conviene a Turquía porque fortalece a los kurdos, y los kurdos son su principal enemigo. Así lo dije y ahora está sucediendo. Turquía va a luchar, aunque no sea en contra de los terroristas, va en contra de los kurdos. Bashar al-Assad había anunciado que no habría tregua y que no habría concesiones precisamente para ningún grupo en su territorio. El pasado 14 y 15 de mayo, que se reunieron precisamente en Siria, los secretarios de Relaciones Exteriores precisamente de Irak, de Siria, del mismo Irán y de Rusia, afirmaron nuevamente y confirmaron la integridad territorial, asegurarse de que permanezcan intactas las naciones tanto como Siria e Irak, y reafirmaron ese compromiso. No habrá concesiones para nadie, ni en territorio sirio, ni en territorio iraquí. Por lo tanto, Estados Unidos está destinado a su fracaso y a perder a sus aliados. Y digo aliados porque Turquía era un aliado y lo ha perdido. Pese a los contactos telefónicos que sigue existiendo con el señor Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, con el mismo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, Turquía ha cambiado de bando ya, y ahora es un aliado de Rusia y un enemigo de la Organización del Atlántico Norte y del mismo Estados Unidos por el envío de las armas a los kurdos, y se prepara para una intervención. Si no va en contra de los terroristas, va en contra de los kurdos, que al final de cuentas el mismo ejército sirio tendría que enfrentarlos tarde o temprano. El mismo Rusia, Rusia no iría en contra de ellos porque siguen siendo sus amigos, y ahorita les voy a decir lo interesante, lo que viene al final de esta batalla en Raqqa. Pero lo más importante es que Estados Unidos está perdido. El terrorismo en Mosul está colapsando, en Siria está colapsando, el ejército de Irak se aproxima a la frontera precisamente de Siria con 50,000 soldados que estuvieron combatiendo el terrorismo en Mosul y ahora dispuestos a apoyar al gobierno de Bashar al-Assad en Raqqa, el último bastión precisamente del grupo terrorista. Rusia mantiene un cerco total y por supuesto el ejército sirio se acerca rápidamente al territorio o a la ciudad de Raqqa, también para enfrentar a los grupos terroristas. Irán ha dicho que está dispuesto a enviar fuerzas especiales de ser necesario para apoyar a Rusia, a Irak. El mismo ejército el grupo de resistencia libanés Hezbollah también se acerca a la frontera, ahí también a Raqqa, para luchar, apoyando a Rusia,
al ejército de Siria, y Estados Unidos, haga lo que haga, aún con una intervención directa, está destinado a su fracaso. Yo lo dije, y ahí está la prueba. Los kurdos tienen dos opciones: arrepentirse y retirarse, buscar el apoyo de Rusia, para que Rusia, a través de la Organización de las Naciones Unidas, intervenga por ellos, aún con el ejército o con el señor Bashar al-Assad, y así también con el mismo Turquía, el señor Tayyip Erdogan, y es la única opción que les queda a los kurdos. De no hacerlo, su derrota o su muerte está ya garantizada. No podrá ni los grupos terroristas, ni los kurdos, Estados Unidos y sus aliados. Esta guerra en contra de Siria, en contra de Rusia, en contra de Irán, en contra del ejército de Irak, porque todos se van acercando al último bastión que le queda al terrorismo en Siria, y están destinados a su fracaso, y están empezando a colapsar. Como les digo, nuevamente Rusia vuelve a golpear duramente al terrorismo y lo sigue desbaratando y haciendo pedazos. Este pasado 31 de mayo, el ejército de Siria nuevamente libera a 500 kilómetros cuadrados de su mismo territorio en el este de Alepo. 500 kilómetros cuadrados que están bajo el dominio de los grupos terroristas, y estos fueron exterminados. Sí, el avance en contra del terrorismo está dando a pasos agigantados, están colapsando. No lo digo yo, hay diferentes medios, Global Research Institute, así también New York Times, e inclusive muchos periódicos ya de Europa y los Estados Unidos están hablando del colapso del terrorismo, tanto en Irak como en Siria. Lo dije y ahí está la respuesta. Estados Unidos está destinado a fracasar y a perder a sus aliados en Medio Oriente. Pero que viene en Venezuela, también Venezuela se convertirá en una pesadilla para los Estados Unidos, y iniciará también en Latinoamérica la caída y la influencia de los Estados Unidos. Desafortunadamente, yo lo dije, las cosas empiezan a darse. Venezuela será el golpe también en Latinoamérica. Venezuela será la peor pesadilla de los Estados Unidos. Luego les diré por qué y cómo se van a ir dando las cosas. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.